episodio de Historiadores de las Relaciones Internacionales. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre Nicaragua entre Somoza y Chamorro, la revolución y la transición de todo este periodo. Y es que hoy Nicaragua es gobernada por un hombre que alguna vez fue símbolo de esperanza revolucionaria, y es Daniel Ortega, un líder histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional. ¿Cómo fue que llegamos hasta aquí? ¿Y qué fue lo que pasó entre aquella revolución en 1979 y la transición democrática de los años 90 con Violeta Chamorro? ¿Cuál fue el papel que jugó entonces Estados Unidos, los contras y toda la comunidad internacional en esta historia? Nos encontramos hoy con Jesús Rodríguez, quien nos va a dar un paneo histórico, Sinaí Barrios, que nos va a aportar un poco sobre la visión analítica, y María Fernanda Casadiego, que nos va a explicar cómo fue que incidieron estos procesos internacionales en el contexto en el que estamos hablando. Y mi persona, Janet Márquez. Daniel Ortega no siempre fue una figura autoritaria, porque en 1979 fue parte de una revolución popular que prometía libertad y justicia. Pero ¿qué fue lo que ocurrió entre esa promesa y la Nicaragua actual? Y de esto nos va a hablar Jesús Rodríguez. Bueno, sí. Primero podemos encontrar un panorama centroamericano entre los años 1970 y 1980, donde se da en los años 70 una lucha armada del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que adquiere su nombre, el libertador o el promotor de la lucha contra la ocupación estadounidense en los años 30, Sandino, y ellos adoptan, después de que varias facciones de guerrillas se aglutinen en una sola, que es el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y comienzan una lucha contra la dictadura de Somoza Debayle, el último de la dinastía de los Somoza que gobernó Nicaragua. Anastasio Somoza, el cruel dictador que fue derrocado por los nicaragüenses en 1979, no cesó en mostrar su crueldad contra todo un pueblo hasta los últimos minutos antes de su huida de Nicaragua para no volver jamás. En los primeros días de julio de 1979, ahí donde la muerte y la desesperanza asolaban las calles, donde cada lugar parecía llenarse de tristeza, donde el tiempo daba la impresión de detenerse para siempre. ¡La consigna! Surgía un clamor. Era un país sumamente desigual en ese momento, excesivamente desigual. Aproximadamente entre el 70 y el 80% de la población era analfabeta, y el poder económico se concentraba en la élite que estaba alrededor de los Somoza. El proceso de la Guerra Fría, y estaba la Unión Soviética en pleno auge. Entonces ellos intentan incidir de manera directa en el contexto de lo que estaba sucediendo en Nicaragua y Centroamérica. Exactamente, y además hay que entender que la Guerra Fría se da es de que los actores principales, Estados Unidos y la Unión Soviética, nunca se enfrentaron de forma directa, sino es que hacían, por así decirlo, guerras proxies, o sea, que los demás lucharan por él. En el caso de Nicaragua es un ejemplo perfecto, porque en el pensar de la Unión Soviética de debilitar a los Estados Unidos, qué mejor acción se podía hacer que cambiar el panorama político, el sistema político, el dictatorial de los Somoza no aguantó la presión, no aguantó tampoco la guerra, la guerrilla, y al final cayó. Cuando cae... En ese periodo cabe destacar que el apoyo, la figura de Estados Unidos, el apoyo en Nicaragua había decaído muchísimo con la llegada al poder de Jimmy Carter, que estaba intentando buscar una perspectiva más pacífica y de respeto por los derechos humanos, en virtud de lo que también estaba sucediendo, lo que había sucedido durante la guerra de Vietnam. Entra el poder el sandinismo, todo el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Eso duró 40 años. La dictadura de los Somoza comienza efectivamente en el 36. Okay. Antes de eso, Somoza, el padre, el patriarca de la familia, quien instauró la dictadura, había matado a Sandino en 1934.
Se rumora que fue el autor intelectual. Adoptó para nombrar a todos estos grupos guerrilleros de izquierdas, estas milicias, estas guerrillas, como el Frente Sandinista de Liberación Nacional. O sea, el ideario de Sandino de liberar a la patria, liberar al país de esta dominación extranjera. Tomaron su figura como mártir. Sí, Somoza padre, el patriarca de la familia, muere asesinado por un escritor que lo ejecuta. Estaban en una fiesta, lo ejecuta, y al final, en ese momento, el poder recae en su hijo Luis. Era vicepresidente en Era ese momento, vicepresidente. y por eso él toma el poder, digamos, de turno hasta que se hacen unas nuevas elecciones. ¿Presidente Era o presidente del Congreso? presidente del Congreso. Era Era el presidente Luis del Congreso. era el presidente Era el del término Congreso. correcto que se usaba. Ok. En Nicaragua no existe la figura de vicepresidente. Pero y Al ahí fue final- que se empezó a formar toda la dinastía. Somoza, él se encargó de posicionar a sus familiares, pero también a personas muy cercanas a él en puestos importantes. Okay. Realmente cabe hacer la pregunta, ¿era realmente una dictadura o era que realmente no se estaban repartiendo los recursos debidamente del Estado? Porque tenían democracia. Una democracia quizás de facto, pero En había cada esquina elecciones. había una barricada levantada por la insurrección popular. Hoy, en cada esquina hay un cadáver. El cielo de Managua parece llorar hoy a sus deudos. La ambición de un solo hombre, Anastasio Somoza, es más fuerte que la propia naturaleza. Aquí murieron más de 7.000 personas, ni cuando el temblor de Managua de 1972, cuando fallecieron 5.000. Y había un cansancio dentro de Nicaragua de que tuvimos al papá, ahora tenemos al hijo, ahora vamos a tener al hermano. O sea, fue como una jugada estratégica también. Fue una jugada estratégica, una jugada también política, pero pusieron a alguien muy cercano a la familia, que era René Gutiérrez. O sea, que está influenciado. Exactamente, y después de que René Gutiérrez dura pocos años en el poder, entran a Anastasio. Y continúa de la Baile. dinastía. Continúa Revolucionarios. Era el camino que buscaba vencer de un azote al tirano. Dicha labor no se presentaba sencilla. Más de 4 décadas de una cruel dinastía familiar, conformada por Anastasio Somoza García, Luis Somoza de Baile y Anastasio Somoza de Baile. Tiempo en el que Nicaragua fue abusada y explotada hasta la saciedad. ¿Qué diferencia cada uno de los periodos de los Somoza? Luis y Anastasio fue su régimen, fue un régimen, fue muy criminal. O sea, asesinaban a los opositores políticos, encarcelaban, fueron muy sangrientos. Antes de con una concentración tanto de poder hacia la familia, hacia ellos, como hacia los que estaban cercanos a ellos. En que el 70% de las tierras productivas del país estaban en manos de la familia Somoza. Sí, es que de hecho se estima que cuando muere Anastasio Somoza padre, dejó una herencia de aproximadamente $200 millones. O sea, eran la familia más rica De de Centroamérica. Centroamérica. Habían amasado, digamos, Habían una acumulado fortuna mucho poder. gracias a, digamos, concentrar todos los factores, o la mayoría de los factores productivos de La Nicaragua. acumulación de tierras, cómo se tradujo en la sociedad, qué efectos tuvo en general, que es lo que nos lleva a la revolución. Bueno, al final el efecto fue una desigualdad Sistemática. social, económica, Económica. excesivamente profunda. Cuando los sandinistas llegan al poder, ellos calculan que el 80% de la población es analfabeta. O sea, podemos comenzar por allí. O sea, simplemente con que la población, por ejemplo, los estudios universitarios estaban concentrados solo en la capital. O sea, no había la educación universitaria no estaba expandida, sino es que estaba acumulada para un grupo en específico. Entonces la desigualdad social que los ciudadanos sentían, más que todo la acumulación de tierras, porque la población, había una población altamente campesina, al final esta acumulación de tierras hizo la desigualdad económica que fuera excesivamente profunda, y eso hizo un descontento social. Habían oportunidades. No existían oportunidades de crecimiento
personal a nivel económico. O sea, ¿cómo estaba la región? ¿Cómo se puede comparar quizás esto con lo que estaba sucediendo en otros países centroamericanos quizás? Bueno, en cuanto a la región, primero hablamos de las potencias que había en ese momento, que eran México y Brasil. Básicamente Brasil, a pesar de que tenía una dictadura, tenía cierto crecimiento económico, sobre todo en los 70, luego decayó un poco ese crecimiento, pero igualmente se posicionó en el mapa como una potencia, y al igual que México, que con sus reservas petroleras y con las ventas de petróleo también era una potencia en el mapa. El tema de El Salvador y Guatemala, pues básicamente cuando ocurre todo este proceso de revolución en Nicaragua, lo veían como una especie de ejemplo para todo lo que se estaba gestando en estos países. Y es también cuando vemos la intervención de Estados Unidos, porque venían apoyando el régimen de los Somoza, y ver estos movimientos socialistas, estos movimientos de izquierda que buscaban una revolución, pues no era lo más atrayente para ellos, o no era algo que apoyaran, ya que ponía en riesgo los intereses propios de Estados Unidos y pues los que apoyaban su política exterior. Y luego con Anastasio Somoza y el apoyo que ya mencioné que le tenía Estados Unidos, te pregunto a ti, más allá de Estados Unidos, ¿cómo era visto el panorama, o sea, internacional, cómo veía a Nicaragua con la revolución? O sea, ¿era una amenaza para algunos? ¿Era un aire de esperanza para otros? Evidentemente estábamos en medio del contexto de la Guerra Fría. Evidentemente el mundo estaba dividido entre dos polos de poder: o estabas con la Unión Soviética o estabas con el hegemón del momento, que era Estados Unidos. Y lo que intentaban ambos países era intentar expandir sus redes de influencia, ya fuera por Europa del Este, Europa Occidental, y sobre todo en ese momento empiezan a tomar muchísima importancia los países centroamericanos y caribeños, porque tanto Estados Unidos como la Unión Soviética veían a estos países como: vamos a darle la ayuda que necesitan para conseguir sus objetivos. Evidentemente, durante la Revolución Cubana, la Unión Soviética estuvo presente en los sucesos y en el apoyo económico y político que le ofreció la Unión Soviética. Que intentaba, evidentemente, Nicaragua, que era un país que había tenido una alta concentración de intervención extranjera por parte de Estados Unidos, fue luchar, o sea, hacer contraposición a la influencia comunista que se estaba expandiendo. Es por esto que Estados Unidos siempre estuvo muy presto a apoyar económicamente y políticamente al régimen de los Somoza. Pero hubo un quiebre en ese momento. Cuando llega Jimmy Carter al poder en Estados Unidos, evidentemente Estados Unidos venía arrastrando, digamos que la fama o El peso histórico de las actuaciones que había tenido anteriormente, y sobre todo en el inconsciente o subconsciente estadounidense pesaban mucho los sucesos de la guerra de Vietnam. Evidentemente venían de, por primera vez, ser derrotados de una guerra que los vietnamitas lucharon de manera más pacífica, y ellos se vieron obligados a rendirse. Evidentemente venían con una moral menos organizado de Estados Unidos, el verse en una posición de que quizás un país tan menos desarrollado enfrentara y te dejara en esa posición. Entonces Estados Unidos con Jimmy Carter empieza a enfocarse en una política de reestructuración de su propio sistema. Una política más humanista también. Exacto, vamos a enfocarnos más hacia lo que es políticamente correcto. Vamos a respaldar la lucha por los derechos humanos, vamos a respaldar la lucha en contra de las dictaduras, y ya en este momento los Somoza eran vistos en el escenario internacional como una dictadura. Aquí es cuando empiezan los revolucionarios nicaragüenses a obtener apoyo de parte de la propia Venezuela con Carlos Andrés Pérez. Esa especie de fractura internacional de apoyo a los Somoza, y eso es lo que al final acarrea la guerra.
O sea, fue todo como un caldo de cultivo. Exacto. Exactamente. Todo jugó en favor a Que los Somozas se fueran del poder. la caída de los que los Somozas cayeran en el poder. De hecho, algo interesante es que realmente Estados Unidos quería que se instaurara una democracia, porque es que a pesar de que ellos evidentemente estaban apoyando el régimen somocista y el régimen somocista ya no tenía tildes tancos, o sea, realmente ¿cuál era el interés de Estados Unidos? ¿Cuál era el verdadero secreto que tenía Estados Unidos en tener tanta presencia en Nicaragua? Porque está bien, como dice Jesús, que quería empujar o crear las condiciones para que sea una dictadura, una democracia real, pero tenían interviniendo en Nicaragua desde los años 30 y en todo ese Desde tiempo, 1920. desde 1920 y no se pudo realmente en todo ese tiempo, estamos hablando de un periodo de más de 50, 60 años, no se pudo instaurar ni crearse un proceso verdaderamente democrático. Entonces, es evidente que los intereses estadounidenses estaban Para los estadounidenses en ese momento era más factible tener una dictadura gobernando un país, de que el país no pasara al lado soviético, de que lograr una democracia y que sucediera, por ejemplo, lo que sucedió en Chile. Claro, porque es que si nos ponemos a ver, el verdadero interés de Estados Unidos no es instaurar una democracia. El verdadero interés de los Estados Unidos era evitar que la influencia soviética se expandiera. Aún así, si el costo de ello era mantener una dictadura en los países. Sí, la verdad es que más allá del interés económico que tenían en el país, lo veían como una guerra proxy, estando todo el tema de la Guerra Fría con la Unión Soviética, entonces pues ellos necesitaban tener el ambiente propicio para mantener su influencia. Entonces, tomando en cuenta todo lo que hemos dicho de los múltiples problemas sociales, económicos que hemos visto en Nicaragua, se pudiese decir que la caída del somocismo fue algo inevitable. Sí, fue algo inevitable porque ya para el año 79, entre el 18 y 19 de julio, cuando ya estaban en las afueras de Managua, el Frente Sandinista ya era una medida de presión, bueno, no una medida de presión, ya era suficiente presión para Anastasio Somoza, y se dio al exilio justamente para que no lo mataran o no fuera preso, básicamente. Aunque igual al final Lo Pero mataron. así Así que, ajá. Y esto también se dio con el apoyo que tuvo de todos los disidentes de los diferentes, desde la derecha hasta la extrema izquierda, de todos los disidentes del gobierno de los Somoza e incluso de los jesuitas. Y ya luego de que toman el poder el Frente Sandinista, se forma la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, que estaba liderada principalmente por Daniel Ortega, el que dirigió el Frente Sandinista y se tomó el gobierno, y por Violeta Chamorro. ¿Qué es lo que caracteriza como este periodo de transición? Como que el periodo somocista, dictadura, pero ¿qué caracteriza el periodo de la revolución sandinista liderada por Daniel Ortega? Ok, bueno, fíjate que justamente cuando Ortega se posiciona en el poder, llega con la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, ellos implementan ciertas reformas sociales, sobre todo en la educación. Una de las mayores participaciones que tuvo la Junta fue en la continuación del programa de alfabetización nacional. ¿Qué era lo que sucedía? Nicaragua estaba posicionada como uno de los países con mayor nivel de analfabetismo. De hecho, cuando la Junta, o mejor dicho, Daniel Ortega llegó al poder, Nicaragua tenía entre un 70 y 80% de niveles de analfabetismo, y al final, luego de que Ortega llega al final de su periodo de gobierno, esta se reduce hasta un 15, 17 o menos del 20%. Además de esto, ellos implementaron diferentes métodos académicos con un acceso universal a la educación. De hecho, se eliminaron muchas de las matrículas, permitieron que el acceso a la educación fuera más accesible, y también le dieron un enfoque sandinista a todo este proceso de educación y de alfabetización. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? A que ellos, en lugar de enseñar que el árbol es verde, enseñaban el árbol es revolucionario. Tenía netamente un enfoque. Si hablamos más allá de esas reformas, ¿cuál fue lo que realmente diferenció un periodo de otro? Fue que con Ortega también, una vez él
absorbió todo el poder y implementó otro tipo de reformas en cuanto a salud y económicos. Con respecto a la salud, pues hubo acceso a salud universal. Esto buscaba garantizar el acceso a la atención médica gratuita. Esto también tuvo un énfasis en la atención primaria. Y con respecto a los cambios económicos, hubo un periodo de reforma agraria, que fue la expropiación de propiedades somocistas, además de la distribución de tierras a miles de campesinos que buscaban precisamente tener mayor equidad en el control de las tierras, así como la creación de empresas estatales y finalmente la implementación de una economía mixta, aunque con una fuerte intervención estatal por parte del gobierno de Ortega. Con todo esto, hubo también una crisis económica aunada a todo este periodo que estuvo marcado por una profunda crisis, valga la redundancia, económica, producto de varios factores, como lo pueden ser la guerra de los contras, sumado al boicot económico por parte de Estados Unidos, y también todos los aspectos políticos y de gobiernos que tuvieron auge en este periodo. La consolidación del poder sandinista y el servicio militar obligatorio, conocido como el SMO, fue muy importante porque este buscó el reclutamiento de jóvenes que no querían formar parte de esto, y eso fue lo que precisamente generó una resistencia y un gran descontento a nivel social. Retomando lo de la alfabetización, es importante mencionar que esto también llegó a los pueblos indígenas de Nicaragua, que no fue bien recibida, ya que estos tenían como ese trauma generacional de sus antepasados por la colonización, los españoles y todo lo que sufrieron en ese periodo, por lo que no era para ellos como si le estaban quitando su cultura. Además de eso, lo que implementó el Frente Sandinista bajo el gobierno de Daniel Ortega fue la movilización de estos pueblos indígenas para evitar que a través de ese descontento se unieran a los contras, pues en contra del frente. Y otra cosa importante es que la participación internacional en este proceso, sobre todo de europeos, en específico alemanes, fue importante para la construcción de escuelas, de centros de salud. Los contras eran estos grupos disidentes que no están de acuerdo de ninguna manera ni apoyan a Daniel Ortega ni las políticas que estaba implementando con la revolución. Claro, porque al final los contras, el nombre contra es contrarrevolucionarios. Okay. Los contras, de la misma forma en que lo que fue el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que aglutinó a los movimientos de izquierda contra los somocistas, los contras fue lo mismo, pero contra los sandinistas. Okay. Los contras, al final, su comienzo se da más que todo por el lobismo que dan los antiguos somocistas, los grandes terratenientes, la élite que había escapado de Nicaragua después de la caída de Anastasio Somoza Debayle, que se habían asentado en Miami, hicieron un fuerte lobismo para que Ronald Reagan luchara contra el sandinismo, y encontraron a un aliado, bueno, estratégico en ese momento. O sea, Ronald Reagan era la antítesis del comunismo. Here we celebrate the 2nd century of our Constitution. The Sandinistas just signed theirs 2 weeks ago and then suspended it. We won't know how my words tonight will be reported there for one simple reason. There is no free press in Nicaragua. Nicaraguan freedom fighters have never asked us to wage their battle, but I will fight any effort to shut off their lifeblood and consign them to death, defeat, or a life without freedom. There must be no Soviet beachhead in Central America. Los apoyó dándoles financiamiento, y se creó el grupo de los contrarrevolucionarios, que incluyó no solo a los que estaban en contra del sandinismo, sino también los que estaban descontentos dentro de las facciones del Frente Sandinismo de Liberación Nacional. O
o sea, dentro del mismo frente hubo un cisma. Un cisma, ¿por qué? Porque cuando Daniel Ortega o la Junta llega, y sobre todo el Frente Sandinista de Liberación Nacional, llegan al poder, llegan es con la bandera de la libertad, democratizar el país en cierta medida, claramente hacer las reformas que se hicieron, pero sintieron que se había jerarquizado mucho el poder, ¿verdad? Y dentro del ideario de la izquierda está mal visto ello. Por eso es que personas de muy extrema izquierda salieron con los contras. Caso de la guerra, después de que los contras se crean aproximadamente en el 80, dentro del 80 y el 81, inicia exactamente la guerra. Ok. Bueno, es que básicamente con esto estamos viendo el dilema de las izquierdas y las derechas, o sea, porque es importante resaltar el papel que tuvo el comunismo y las ideas de izquierda en ese momento en la región, o sea, estaban empezando a permear. Evidentemente ya tenemos el caso cubano, empezamos a permear en Nicaragua, y aquí empezamos a ver este dilema nuevamente de izquierdas o derechas conservadoras, porque evidentemente veníamos Nicaragua venía de un Somoza dictatorial, con crisis económica, una población inconforme, pero nuevamente se hace este cambio con la revolución sandinista para intentar conseguir esta libertad, estas reformas que nos van a cambiar el estilo de vida, que ahora sí Una idea de democracia. Una idea de democracia, y realmente se ve que no funcionó. O sea, se vuelve a caer en la falsa dicotomía de las izquierdas, las derechas, cuando finalmente los extremos terminan siendo tan parecidos que se tocan. Entonces vemos como realmente no, por más que sean diferentes ideales, el país iba conducido bajo el mismo camino. Sí, y el apoyo de los Estados Unidos a los contras, la financiación de estos grupos guerrilleros que eran en cierta medida heterogéneos, ¿verdad? Claro. Porque había facciones de izquierda y de extrema derecha. Exacto. Dentro de los contras, pero los unía algo, que era sacar a los sandinistas del poder. Dice que hubieron más muertos en este periodo de los 80 en la guerra que en los 70 con los Somoza. Sí, aproximadamente se calcula entre 68.000 a 70.000 muertos. En aras a todo el panorama internacional, ¿cómo entonces era percibida Nicaragua con toda esta situación? ¿Qué afectaciones o más bien qué consecuencias pudo tener Nicaragua de todo esto? Bueno, durante la guerra una consecuencia directa podría ser la decisión de la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? En el 84 se da la denuncia, por más que haya sido el gobierno sandinista, pero se da una denuncia válida, ¿verdad? O sea, tengo a otro país que financia una insurgencia que tiene un poder como si fuera otro país, ¿verdad? Contra mí, poder muy potente contra la nación a la que yo en ese momento, representaban los sandinistas. Nicaragua presenta ante la Corte Internacional de Justicia la demanda en la que acusa al gobierno de Estados Unidos de realizar actividades militares y paramilitares contra su soberanía e integridad territorial, pidiendo en la Corte que ordene a los Estados Unidos poner fin a su agresión y pagar a Nicaragua una indemnización por los daños sufridos. Y se confirma que el Manual de Operaciones Psicológicas en la Guerra es un manual editado, publicado y distribuido por la CIA, y en el cual se instruye a los mercenarios en asesinatos políticos y todo tipo de actividades terroristas. Entre 1980 y el 4 de septiembre de 85, las fuerzas organizadas y dirigidas por la CIA han asesinado a 3.652 personas, de las cuales 146 son mujeres y 210 niños menores de 12 años. Atropellando el derecho, Estados Unidos comunica a la Corte que no reconoce su jurisdicción sobre la demanda de Nicaragua. Nuestra presencia en la Corte marca un hito histórico en la defensa de la soberanía y autodeterminación de las naciones pequeñas. Al final del
1986 se falla la Corte Internacional de Justicia. Mafer, ¿qué implicaciones tiene esa decisión? Cuéntanos un poco de ello. El fallo a favor de Nicaragua por la parte de la Corte Internacional de Justicia es que se demostró ante la Corte de que Estados Unidos violó el principio de no intervención al financiar directamente y apoyar al grupo de los contras. Evidentemente esto causa un descontento a nivel de los nicaragüenses, pero también es importante destacar que los nicaragüenses no se sentían identificados realmente con ningún bando que se encontraba en disputa en ese momento. Entonces esto, si bien fue un paso importante para demostrar de que Estados Unidos realmente estaba teniendo una posición que no estaba favoreciendo realmente al pueblo nicaragüense. Y sobre todo porque tenían años de intervencionismo Estados Unidos, y ya en general los nicaragüenses, a quien sea que apoyaran, estaban cansados. Exactamente. Y ahí también se destaca el hecho de que, bueno, la Corte falla a favor de Nicaragua y pide evidentemente que Estados Unidos indemnice a Nicaragua con una cifra de aproximadamente 17 mil millones de dólares. En este momento Estados Unidos no reconoce la decisión de la Corte. No indemniza y no reconoce la jurisdicción de la Corte. Evidentemente demostrando de que no le importaba realmente lo que le estuviera sucediendo al pueblo nicaragüense. Se da una particularidad de que lo que se conoce como Irán Contra. Irán Contra es la financiación de las contras. No vamos a hablar del lado iraní, pero que se da la financiación de las contras a través del narcotráfico. Lo que sucede aquí es que a través de redes, de la diplomacia estadounidense, de todo el sistema del gobierno federal de los Estados Unidos, se da una especie de asociación con los narcotraficantes, especialmente los colombianos. Oh my God. Para que enviaran droga. ¿Qué? Para que enviaran droga a Azerbaiyán. Este mecanismo es que se financió los contras en Nicaragua contra la revolución. Con la crisis de Irán Contra, se demostró tanto que el bando americano, o sea, Estados Unidos, que apoyaba los contras, como del bando de la Unión Soviética, no tenían la capacidad económica de seguir manteniendo esa lucha. Una negociación con Daniel Ortega en los pactos de Esquípula, donde se negocia con él una elección libre. Llegan a las elecciones de 1990, donde por más que las encuestas decían que Daniel Ortega iba a ganar, o sea, el sandinismo iba a ganar, al final ganó Violeta. A partir de 1990, cuando Violeta Barrios de Chamorro se consolida en el poder, empieza a realizar una serie de reformas con respecto a la desmilitarización de todo el bando que participó en la revolución sandinista. De hecho, en su gobierno hubo una reducción de 80.000 a 15.000 en cuanto al ejército sandinista. Asimismo, hubo una desmovilización de los contras que pusieron un alto a las armas y por lo tanto no tenían posibilidades de seguir con este movimiento insurgente. Habían perdido todo el poder que tenían ellos, que realmente eran las armas, porque era lo único que lo otorgaba. Sí, o sea, después que gana Violeta, los contras no tenían motivo por el que luchar. Exacto. Ya habían quitado a Daniel Ortega y al sandinismo del poder. ¿Por qué vas a seguir luchando? Violeta Chamorro, ella gana con una coalición de partidos que van al poder todos estos partidos unidos, de que eran partidos que no habían participado en el contra, que no habían participado en la lucha armada, pero que pensaban que había una tercera vía de la solución del conflicto, que era a través de las elecciones. O sea, a través de Violeta fue que realmente Nicaragua encontró de alguna manera la paz. Exactamente. Hubo en el Se gobierno de consolidó. Violeta, Una estabilización. en el gobierno de Violeta se da la transición hacia la paz. Y al final, obviamente al final de su gobierno, es que la paz se termina de consolidar. Claro. Bueno, y es a partir de su llegada que ella también empieza a establecer otras medidas de reformas económicas de frente a o de cara a las medidas que había impuesto Daniel Ortega. La situación económica en Nicaragua era paupérrima, era horrible, estaba muy mal. Ella busca financiación internacional a través del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, donde están dispuestos a prestarle ayuda económica a cambio de de varias reformas neoliberales. Dentro de ellas está la reforma de la seguridad social, la reforma de la educación, muchas medidas que fueron claramente impopulares, la privatización de empresas,
que es una de las más importantes, dentro de la privatización de empresas se da un punto muy anecdótico, que es la famosa piñata. La piñata fue la privatización de las empresas hacia los líderes del sandinismo. Tuvo sus críticas, su gobierno tuvo sus críticas, sobre todo por el que condonó la deuda que le había impuesto la Corte Internacional de Justicia por las atrocidades que apoyó de la contra en Estados Unidos, sí, en los años 80. Y al condonar esta deuda, pues básicamente mucho o la mayoría de los nicaragüenses lo vieron como una humillación, o sea, que humilló al pueblo nicaragüense porque había sido como una victoria moral a nivel internacional de haber logrado que la Corte fallara a favor de ellos. Y perdonar esta deuda pues fue un golpe. Además de que también se habla de que el regreso de los Somozas, el clan Somoza, que estaba exiliado, y le fueron regresadas tierras. Pero hacer una reconciliación nacional. A través de la reconciliación, ella claramente tiene que, dentro de las reformas económicas que tiene que implementar, también está la devolución de las expropiaciones, por ejemplo, de las empresas, de las tierras, de muchas de estas medidas aprobadas en el sandinismo, que al final fueron también impopulares, porque los Somoza tenían mucho poder, o sea, estaba bien, o sea, de cara al público estaba bien que se les expropiaran las empresas, pero ella pensaba, o su gobierno pensó en su momento, que si dentro de la reconciliación tenía que estar la reconciliación con el samocismo. Claro, con ambos factores tenía que estar reconciliado, tanto con el lado sandinista como con el lado de los somocistas. Otra de las reformas que se implementaron fue que se quitó el bloqueo que había impuesto Estados Unidos a la Nicaragua sandinista. Una vez se hizo esto, pues entonces Estados Unidos comenzó a ver con otros ojos a una Nicaragua más fiable, una socia más fiable en donde pudiera invertir. Y de esta manera fue que Nicaragua tuvo una apertura comercial en donde se le liberalizó ciertas áreas y se eliminaron barreras arancelarias. De que llega Violeta Chamorro a la presidencia de Nicaragua, ¿cómo queda posicionado el partido sandinista? Bueno, el Frente Sandinista realmente sufre una división interna. Se separa el Frente Sandinista y se forma el Movimiento de Renovación Sandinista, conformado por todos aquellos que ya no estaban de acuerdo con los ideales de Daniel Ortega dentro del partido, porque se supone que se quería lograr como una democratización del partido, pero los planes de Daniel Ortega eran totalmente diferentes. Sí, y también es una reacción directa a la piñata, a las medidas de la piñata. O sea, somos un movimiento de izquierda, luchamos por la democracia, no se consolidó una democracia. La democracia se consolidó cuando Violeta llega y Daniel Ortega se ve obligado a pasarle el poder. El presidente de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua va a respetar y a acatar el mandato popular emanado por la votación en estas elecciones. Entiendo de que Daniel Ortega secuestró al frente, secuestró el partido, y era él el único que podía dirigirlo. Por eso es que figuras importantes como Dora María Telles, una líder muy importante dentro del Frente Sandinista, la mujer que lideró batallones en la guerra, tanto en la revolución como en los contras, se pasa al nuevo partido, se pasa al nuevo partido, y con ella muchos otros intelectuales, músicos, poetas, líderes del Frente Sandinista, porque habían entendido que Daniel Ortega, o sea, ya percibieron en una cierta medida lo que está pasando hoy actualmente. Además de que habían dejado atrás una dinastía y Daniel Ortega quería volver de forma indirecta, entre comillas, instaurar y no una dinastía. A eso, a volver otra vez como a una repetir toda la historia. Pero, y sin embargo, creo que eso nos demuestra mucho de cómo se encuentra Nicaragua hoy en día, que nuevamente tenemos a un Daniel Ortega desde instaurado 2007. en el poder desde el año 2007, y en el año 2025 ya va a tener 18 años en el poder, y básicamente se ha instaurado creando una dictadura totalmente autoritarista,
perpetuando las bases con las que se estableció primeramente luego de la Revolución Sandinista. Entonces creo que esto nos enseña mucho de cómo es por qué el sistema nicaragüense está como está actualmente, pero es que tiene un antecedente de guerras civiles, intervenciones, una guerra que fue Desigualdad totalmente social. cruenta, desigualdad social. Entonces todo eso ha decaído en lo que es la Nicaragua actual. ¿no? Y también la repetición de los errores. Eso. No, y además el poder, ahora son copresidentes, la esposa y él. Eso. Claro. No sé si se identifican con esta frase, ya para cerrar, no sé si alguno tiene algo más que decir. Que obviamente escuchando todo esto fue que lo recordé y me identifico, no porque sea Bolívar, pero hubo una frase que dice él, que recuerdo haber aprendido en bachillerato, es que todo aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Exactamente. Así es. Y siento que es un claro ejemplo de lo que pasa actualmente, no solamente en Nicaragua, sino en muchísimas otras, en diferentes países que no necesariamente tienen que ser de Centroamérica, Latinoamérica. Yo diría que se puede ver la repetición del patrón en cualquier país. Exacto, estamos ante el retroceso de las democracias a nivel mundial. Bueno, Muchísimas gracias. damos por concluido Chao. este episodio. Espero que les Gracias. haya gustado. Chaito. Chao.